El millonario llegó a casa a medianoche y no creerás lo que descubrió. Las sombras cubrían la lujosa mansión al final de la calle, donde el silencio era tan profundo que parecía gritar. La madrugada se asomaba por las ventanas y la atmósfera daba un escalofrío. El millonario, con sus trajes de marca y un aire altivo, aparcó su brillante deportivo, ignorando el gélido viento que soplaba con un eco ominoso. Entró a casa lento, como si una fuerza invisible lo detuviera en la puerta. Algo no estaba bien, un golpe sordo resonó desde el fondo. Sus ojos, como luces intensas, se afilaron al inspeccionar la oscuridad. El aire estaba cargado de un olor peculiar, una mezcla de algo dulce y putrefacto. ¿Qué era? La luz del vestíbulo parpadeó, y en ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, recordó el rumor: en esta casa, algunos dicen que hay secretos que no deberían ser descubiertos, y él estaba a punto de desenterrar uno. Sus pasos reverberaban en el mármol exquisito, cada eco dando nota al desasosiego que sentía en el pecho. Las habitaciones estaban llenas de sombras, pero la biblioteca parecía irradiar una tenebrosa curiosidad. Allí, donde los libros se amontonaban como testimonios del tiempo, encontró algo en el suelo. Era un viejo diario, atado con una cuerda como si aún estuviera intentando esconderse. No podía dejarlo atrás, algo en él lo llamaba con fuerza, como un susurro en su mente. Se acercó al diario y sus manos temblaron al desatar la cuerda. Al abrirlo, las páginas crujieron, revelando una escritura agitada. Una frase se repetía: la verdad te llevará a la oscuridad. ¿Qué significaba eso? Entonces, el sonido de pasos provenientes del piso de arriba heló su sangre. Alguien más estaba en la casa. Su corazón latiendo como un tambor, comprendió que el juego acababa de comenzar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y mientras estás ahí, pulgar arriba de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo pesara una tonelada. Se quedó parado, escuchando el silencio que se convirtió en un lamento, y en su mente, una pregunta no dejaba de girar: ¿quién más conocía la oscuridad de aquellos secretos? Las sombras parecían danzar a su alrededor, mientras las dudas lo rodeaban como si fueran alimañas. El misterio aún no había hecho más que comenzar. Una respiración irregular rompió el silencio, convirtiéndose en un eco siniestro que lograba hacer que los pelos de su nuca se erizaran. Alzando la mirada hacia la escalera, vio una figura, una sombra elevada con contornos vagos. El corazón se le aceleró, la adrenalina corrió por sus venas. ¿Quién era? La silueta se movió, y una mezcla de miedo y curiosidad le obligó a avanzar. Los pasos que había escuchado resonaron más fuerte y directos, ahora como un martillo que golpeaba su pecho. Se acercó lentamente a la escalera. Tal vez solo sea el viento, trató de convencerse, pero la convicción no llegó. A cada peldaño que ascendía, el olor putrefacto se volvía más intenso, como si un secreto antiguo estuviera empeñado en salir a la luz. El vestíbulo de la planta alta estaba en penumbras. Una sombra más profunda parecía absorber lo poco de luz que había. Con el diario aún en mano, decidió investigar. Algo lo impulsaba, un deseo irracional por descubrir lo oculto. Empujó la puerta del primer dormitorio que encontró. Estaba vacío, sin más que el eco de su propia respiración. Sin embargo, algo brilló en el rincón, algo que atrajo su atención. Un pequeño cofre adornado y desgastado yacía en el suelo. Se agachó, sintiendo el frío del mármol atravesar su pantalón, y lo tocó. El metal era helado, como si guardara la esencia de un secreto por muchos años. Al intentar abrirlo, encontró que estaba atado con una extraña cadena. Con un golpe, la tapa cedió, revelando un contenido: cartas viejas, amarillentas con el paso del tiempo, y un objeto extraño, un medallón. El medallón brilló tenue bajo la luz de la lámpara que se encendía y apagaba.
emitiendo un susurro que le resultó inquietante. ¿Por qué estaba aquí? Lo levantó con cuidado. En su interior, había una fotografía. La imagen era borrosa, pero su corazón se detuvo al reconocer un rostro familiar, su madre, sonriendo en un tiempo que parecía haberse perdido. De repente, un grito desgarrador hecho desde el fondo de la casa, un lamento que cortaba la noche como un cuchillo. Las cartas se esparcieron al intentar cerrar el cofre en un movimiento apresurado. Su mente estaba en un torbellino. ¿Qué conexiones había entre todas estas piezas? ¿Los secretos familiares escondidos en su propia casa? La voz lo llamaba, y no podía ignorar su origen. Corrió hacia el cuarto al final del pasillo. La luz titilante ahora se mantenía estable, iluminando una habitación desordenada, restos de una vida que ya no existía. En el centro, un espejo estaba cubierto con una tela, como un secreto más que permanecer en la penumbra. Con el corazón en un puño, se acercó, pero antes de levantar la tela, una inquietante sensación le atravesó el cuerpo. No sabía si estaba preparado para lo que iba a descubrir. En ese momento, el sonido de pasos detrás de él hizo que se congelara. Algo o alguien estaba llegando. La oscuridad parecía cobrar vida mientras giraba lentamente hacia la entrada. Y en la puerta, se dibujó una figura cuya presencia apretó su pecho como una trampa. Era un rostro que nunca esperaba ver en ese lugar. La boca se le secó y las palabras no salieron. La confrontación anterior había sido solo un juego, esto era mucho más serio. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que había estado buscando? ¿Qué secretos saldrían a la luz en esta noche caótica? El juego estaba lejos de terminar, y la verdadera oscuridad apenas comenzaba a desvelarse. El aire se volvió pesado, y cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. La figura en la puerta dio un paso adelante, la sombra que la envolvía se retorcía como si cobrara vida. Era su padre, pero no el hombre que él recordaba, no aquel que mostraba sonrisas y abrazos cálidos. Este era un espectro de una vida pasada. La mirada de su padre, llena de dolor y resentimiento, lo atravesó como un rayo. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz temblorosa de su padre fue un eco lejano, cargado de reproches y asombro. La sorpresa se transformó en confusión y en la confusión, en un torbellino de preguntas. ¿Por qué estaba allí en la casa de sus recuerdos? Aquel lugar había sido un refugio, un hogar lleno de risas y amor. ¿Qué había cambiado? He venido a buscar respuestas, respondió, intentando no dejar que el pavor dominara su voz. El padre se quedó en silencio, sus ojos se achicaron mientras evaluaba a su hijo. Una risa amarga y nerviosa escapó de sus labios. ¿Respuestas? ¿En este lugar? Este no es un sitio para buscar claridad. Aquí hay verdades que es mejor ignorar. Con esas palabras, el peso de la noche descargó sobre él. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se volvió hacia el espejo cubierto con la tela, un abismo de sombras estaba oculto detrás de su velo. En sus entrañas, sentía que la respuesta se encontraba allí, esperándolo. ¿Qué hay en ese espejo?, preguntó con determinación. El rostro de su padre cambió, como si hubiera mencionado el nombre de un demonio. La expresión era de horror y rencor al mismo tiempo. Nada que debas ver. No todo lo que brilla es bueno, hijo. Algunas cosas deben quedarse enterradas, donde no puedan herirte. Sin embargo, había una chispa de desafío en sus ojos, y se dio cuenta de que esa chispa encendía algo en él. Se movió lentamente hacia el espejo, arrastrado por una fuerza inexplicable. Las manos le temblaban al llegar ante la tela que ocultaba el reflejo. No puedo seguir huyendo de mi pasado, murmuró, más para sí mismo que para su padre. Levantar la tela fue como desatar una tormenta. Con un movimiento decidido, la revelación se hizo presente. El espejo reveló no solo su reflejo, sino vislumbres de otro tiempo, sombras de momentos que parecían surgir de la nada. Vio a su madre, sonriendo, pero junto a ella, rostros sombríos lo miraban con desprecio. No mires, gritó su padre, pero ya era demasiado tarde. El eco de las voces resonaba en su cabeza, un coro de advertencias y lamentos. Historias de traiciones, secretos oscuros y pérdidas inevitables. Su corazón galopaba, las imágenes eran vívidas y aterradoras.
vio a su familia en situaciones que desbordaban la felicidad de un pasado que nunca existió. ¿Qué secretos habían guardado? La culpa lo golpeó con fuerza. Su padre había mantenido todo en silencio, pero ahora, esas verdades estaban ardiendo en el aire. Tú sabías, tú siempre supiste, la furia y el desconcierto permeaban su voz, mientras sentimientos encontrados fluían de su interior. El padre se quedó inmóvil, su rostro ahora era puro dolor y desesperación. Hay momentos, hijo, que son mejores olvidarlos. Su voz se quebró, como el cristal del espejo que lo había atrapado, pero la oscuridad siguió arrastrándolo, y una parte de él sabía que no podía dar marcha atrás. Al mirar de nuevo, las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, y una antigua verdad emergió del fondo como un espectro reclamando su lugar. En ese mismo instante, una sombra pasó corriendo tras él. ¿Algo se movía, o alguien? La paranoia creció y la sensación de que no estaban solos se volvió incesante. ¿Era el pasado volviendo a cobrar vida, o existía algo más, que acechaba en la oscuridad? Sin tiempo para pensar, giró en la dirección del movimiento, decidido a descubrir la última revelación de aquella casa maldita. ¿Qué otro secreto se escondía, acechando en las sombras? La noche aún guardaba sorpresas, y en esa oscuridad, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La tensión en el aire se volvió tangible, una presión que empujaba su pecho mientras giraba, su corazón retumbando en sus oídos. La penumbra se adensaba, y a pesar de la urgencia, el pavor lo agarraba como tentáculos fríos. Con un paso vacilante, se adentró en la oscuridad en busca de lo que acechaba. Al principio, solo había silencio, un silencio espeso que hacía eco en sus pensamientos. Pero entonces oyó un susurro, como un roce tenue, un eco distorsionado que parecía llamarlo por su nombre. Quiso volverse, buscar la seguridad de su padre, pero la mirada destrozada de aquel hombre lo detuvo. La conexión con su padre se había debilitado como si un hilo invisible estuviera siendo cortado entre los dos. No. No te vayas, imploró su padre, su voz ahora un susurro desgarrador. Sin prestarle atención, se adentró en el oscuro corredor que se extendía más allá de la entrada. Las sombras se lanzaban sobre él, pero había una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Algo lo había convocado y era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Las paredes parecían pulsar, como si la casa misma estuviera viva, y cada paso que daba resonaba como un trueno. A medida que se adentraba, vio una puerta entreabierta en la distancia. De su interior salía una luz tenue, un resplandor que parecía atraerlo. Al acercarse, sintió que cada respiración se le hacía más difícil, y el murmullo crecía en intensidad, una melodía de palabras inarticuladas que se intensificaban con cada paso. La puerta se abrió de golpe. Aquella vez, el brillo lo cegó un instante. Cuando se acostumbró a la luz, comprendió que estaba en la antigua sala de estar, llena de recuerdos que se desvanecían como el humo. Había fotos familiares en las paredes, pero los rostros estaban agrisados, como si una sombra infame hubiera pasado sobre ellos, y allí, en el centro de la habitación, un retrato se alzó sobre la chimenea. Su madre, hermosa y radiante, sonreía como si el tiempo no hubiera pasado. Pero el brillo en su mirada se tornó opaco, dejando entrever una tristeza que él nunca había notado. En un rincón, un viejo baúl se encontraba cerrado. Se sintió atraído por su presencia, como si le llamara a gritos. Con manos temblorosas, se acercó hacia él. Al tocar el frío metal de la cerradura, una ráfaga de aire helado le erizó la piel. Era evidente que aquel baúl contenía secretos que su familia había ocultado durante demasiado tiempo. Mientras intentaba forzar la cerradura, el sonido de un golpe sordo resonó a sus espaldas. Su cuerpo se congeló y giró lentamente, sabiendo que no estaba solo. Una figura etérea se materializó al final del pasillo, y su corazón se detuvo. Era una persona, serena y temblorosa, cubriendo su rostro con una máscara de tristeza. ¿Por qué viniste?, preguntó la figura, su voz un susurro suave que hacía eco en su alma. Esa pregunta resonó en su interior como un latido, y entendió que no solo había venido por respuestas, sino también por redención. Ahora, antes de hacer la elección de abrir el baúl o dar la cara a lo desconocido, se dio cuenta de que enfrentarse a sus demonios podía cambiarlo todo. El calor de la sala parecía desvanecerse, y un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué había en el baúl?
¿Lo que vio en el espejo era solo el inicio de un viaje más oscuro? La figura se acercó, sus ojos reflejando un dolor indescriptible, como si compartieran una historia que solo aquellos marcados por el sufrimiento podrían entender. Solo había una manera de descubrirlo: abrir el baúl y ver qué secretos estaban a punto de ser liberados. Empujando la tapa con nudillos temblorosos, el crujido resonó como una campana funesta, y un vórtice de respuestas y sombras emergió frente a él. Pero, cuando la tapa se levantó, un grito desgarrador sonó desde los rincones más oscuros de la casa, como si los ecos del pasado se desataran en un último intento de advertencia. ¿Qué lo esperaba dentro del baúl? ¿Y qué pasaría si al desvelar la verdad, liberaba un horror peor que la misma oscuridad? La tapa del baúl se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y en sombra. Un frío intenso se desató, como si los secretos encerrados allí estuvieran ansiosos por salir. En el instante en que el viento gélido lo acarició, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se agachó, intentando ver en la penumbra del baúl. Murmullos apenas audibles comenzaron a resonar a su alrededor, arrastrándolo hacia el sinsentido. Levantó los objetos uno por uno, mientras su mente corría con imágenes de su infancia, de momentos felices trocados por la interpelación del dolor. Un viejo diario, sus páginas amarillentas y desgastadas, se llevó su atención. El nombre de su madre estaba inscrito en la portada, y esa letra familiar lo encadenó a la realidad. Lentamente, lo desdobló, sintiendo que cada palabra le cortaba el aliento. Aquellos eran secretos que jamás había imaginado, palabras ocultas llenas de amor, angustia y tragedia. El susurro de la figura a su espalda se elevó de nuevo, pero esta vez acompañada de un aire más denso, opresivo. Era como si la tristeza impregnara la habitación, arrastrando aún más su ánimo y sus pensamientos, revelando fragmentos de una historia que creía conocer. Así que comenzó a leer en voz baja, su voz temblando con cada sílaba. Querido diario, hoy he visto lo que el dolor puede hacer a las personas, decía su madre. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras él absorbía la profundidad de su sufrimiento, la lucha que había enfrentado y los sacrificios que había hecho por mantener a la familia unida. El relato giraba en torno a sombras que acechaban, decisiones difíciles y la omnipresente presión de un peso del que nunca habló. De repente, un sonido repentino lo sacó del trance. El grito desgarrador que había escuchado antes reverberó de nuevo, esta vez más cercano. Era como si la casa misma respondiera al contenido del diario, sintiendo cada palabra como una invocación. Se giró, y esta vez la figura tomó forma, acercándose con una ternura y una tristeza que casi lo envolvieron. Nadie se atreve a abrir el baúl, dijo la figura, su voz distorsionada como si viniera de un lugar lejano. Lo que hay ahí puede liberarte o destruirte. Las palabras se impregnaron en su mente como una advertencia, y con cada latido, sentía el peso de la decisión que debía tomar. Sentía la tentación de rendirse y regresar a la oscuridad que había dejado atrás. La casa comenzaba a temblar, como si las paredes mismas quisieran advertirle que corriera, que no mirara atrás. El viejo diario latía en sus manos y la figura frente a él permanecía inmóvil. Un halo de desesperación se extendía entre ellos, como si el destino de ambos estuviera entrelazado por los secretos de aquel baúl. De pronto, la figura se inclinó hacia adelante, y sus ojos llenos de anhelo reflejaron una realidad oscura, una historia todavía no contada. Lo que hay allí no solo está ligado a tu madre, susurró, dejando caer la frase como un velo sobre la atmósfera. También está ligado a ti. Al escuchar estas palabras, su corazón se disparó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexión tenía con el monstruo disfrazado de amor y sacrificio? La tensión le oprimía el pecho mientras luchaba con la verdad que sentía al borde de la revelación, ponderando si debía seguir adelante o cerrarlo todo. Algo dentro de él supo que ya era demasiado tarde. Los ecos del pasado estaban listos para liberarse, y debía enfrentarlos. Con un último suspiro de coraje, se inclinó más cerca del baúl, listo para desentrañar los secretos que amenazaban su existencia misma. La figura se desvaneció lentamente, dejando una advertencia perdida en el aire. El pasado solo se detiene cuando lo enfrentas, pero en ese instante, un ruido ensordecedor retumbó en el corredor y las luces parpadearon. La casa entera parecía gritar. Algo se acercaba, algo que no deseaba ser descubierto.
Y así, con el temor ardiendo en su pecho, se dio cuenta de que, a pesar de su búsqueda de respuestas, el verdadero horror aún estaba por llegar. ¿Se atrevería a mirar en el baúl y descubrir su auténtica historia? ¿O lo que aguardaba podría ser la perdición de todo lo que amaba? La tensión en la atmósfera se cortaba con un cuchillo. El sonido en el corredor se intensificó, un crujido como de pasos pesados avanzando hacia él. Con el diario todavía en sus manos, sintió que el frío de la casa se convertía en una punzada helada que le atravesaba los huesos. ¿Era el eco de su pasado el que gritaba? ¿O era algo más siniestro? Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y giró la cabeza, temiendo ver lo que estaba tras él. La figura se había desvanecido, dejando un vacío helado que lo envolvía. No podía ignorarla, su advertencia flotaba como un mantra en su mente. Se armó de valor y giró nuevamente hacia el baúl. A medida que se acercaba, la penumbra parecía invitarlo a un abismo de secretos y sombras profundas. Con cada objeto que extraía, aumentaba la sensación de que la casa estaba viva, observando, esperando. Levantó una antigua foto, un retrato de su madre sonriendo, rodeada de rostros que apenas recordaba. Era un momento congelado en el tiempo, pero lo que lo inquietaba eran los ojos tristes en el fondo de la imagen. Había algo en ellos, una súplica silenciosa que casi lo hizo sollozar. De repente, el sonido de un tamborileo resonó en la puerta del sótano. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho, no podía ignorar ese llamado. Se detuvo, preguntándose si podría ser la respuesta a todos sus interrogantes, o si, por el contrario, sería el inicio de su perdición. Decidido, dejó el diario a un lado y se acercó a la puerta del sótano, que crujía como si estuviera viva. Tomó un respiro profundo y giró el pomo, pero la puerta estaba trancada. Una holqui colgaba de un clavo cerca. Con manos temblorosas, la tomó y, tras varios intentos, logró abrirla. El aire húmedo y rancio del sótano lo envolvió de inmediato, y con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía. La luz de su linterna parpadeaba, creando sombras alucinógenas en las paredes. A pesar del miedo, había algo allí, un eco de voces pasadas que lo animaban a ir más profundo. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontró cara a cara con una vieja caja cerrada, idéntica al baúl. Su mente giró en espiral. ¿Sería otro de los secretos de su madre? Sin pensarlo dos veces, se acercó y comenzó a hacer girar el candado. Cada clic llenaba el aire con promesas y amenazas. Con un último clic, la tapa se abrió, y el olor a polvo y moho salió disparado. Dentro, encontró más objetos, cartas, fotografías y un viejo reloj que marcaba una hora que ya no existía. Sin embargo, lo que más le impactó fue una carta sellada con un símbolo que nunca había visto antes. La abrió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Al leer, su mundo se puso patas arriba. Las palabras estaban llenas de verdades ocultas, conexiones familiares que nunca había imaginado. La historia que su madre había contado en el diario estaba incompleta. Algo oscuro había permanecido oculto incluso para ella, un secreto ancestral que amenazaba su vida actual. Se quedó atrapado entre el horror y la comprensión. De repente, el grito lejano resonó de nuevo, llenando el sótano con un eco aterrador. Todo el miedo que había sentido antes palideció ante la revelación. No solo se estaba enfrentando a la herencia de su madre, sino a aquellos que la habían perseguido. En ese momento, comprendió que el verdadero peligro no solo era el pasado, sino que estaba muy presente, acechando en la oscuridad, esperando que lo descubriera todo para devorarlo de una vez por todas. Su mano tembló mientras sostenía la carta, y un nudo se formó en su garganta. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolo dentro. La última palabra en la carta resonó en su mente, como un eco ominoso: no estés solo. Pero la oscuridad no era su única compañía, un susurro se acercaba, y él sabía que no podía volver atrás. ¿Estaba listo para descubrir la monstruosidad que lo aguardaba? La casa se estremeció una vez más, y una risa distante sonó, prometiendo que la historia todavía no había terminado. ¿A dónde lo llevarían esas revelaciones? La oscuridad se apoderó del sótano, y su corazón palpitaba con fuerza mientras el eco de la risa resonaba, llenando el espacio con una inquietante familiaridad.
Era como si la misma casa exhalara secretos olvidados, y él se sintió diminuto en aquel laberinto de sombras y susurros. La carta seguía en su mano, temblando, como si también ella tuviera miedo de lo que estaba por llegar. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando el susurro se hizo más claro, convirtiéndose en un murmullo ininteligible. Su instinto lo empujó a retroceder, pero algo en su interior le ordenaba que siguiera adelante, que desentrañara el misterio detrás de aquellas palabras que desafiaban su comprensión. Con cada paso hacia la fuente del sonido, la linterna parpadeó, y la fría humedad del sótano le calaba los huesos. Se acercó a la pared donde los antiguos ladrillos parecían vibrar en sintonía con su miedo. De repente, una figura etérea apareció ante él, brillando con una luz tenue. Su rostro, aunque difuso, le era vagamente familiar. Su madre. El aliento se le cortó mientras sus ojos se encontraban. La figura parecía luchar contra la oscuridad que la rodeaba, intentando comunicarse, pero el viento gélido que entraba por la puerta del sótano se llevó su voz. Se preguntó en silencio si había algo que su madre no había podido compartir, algo que lo ataba a este lugar. El recuerdo de la carta se hizo dominador otra vez. Río de pensamientos cruzaron por su mente al recordar fragmentos de su infancia. Con cada palabra leída, se sentía más atrapado, como si el pasado estuviera jugando una broma cruel. ¿Qué sé de ti realmente?, se preguntaba a sí mismo. Sintió un deseo de darle sentido a todo, entender a su madre y el legado que la perseguía. Tomó otra respiración profunda y avanzó, la linterna iluminando la figura. Casi sin querer, sus labios se movieron al preguntarle, ¿qué tienes que decirme? El aire se volvió denso, y la figura de su madre pareció hacer una mueca de dolor. Un ruido fuerte resonó en el fondo del sótano, una explosión de sonido que cegó las conexiones de su mente, haciéndolo girar en dirección a la fuente del eco. Fue entonces cuando vio el antiguo retrato colgado en la pared, que antes había pasado por alto. Ahí estaban todos, su madre, sus abuelos, pero lo más inquietante era una figura oscura con ojos desbordantes de ira. Se dio cuenta de que alguna vez había visto esos ojos en sus pesadillas. Su corazón se detuvo al unir las piezas. Aquella presencia que lo acechaba no era un extraño, era alguien de su propia sangre. El susurro resonó de nuevo, más fuerte ahora, insistente. Escúchame, no eres el primero. La voz se apagó en un grito distante, que resonó en su mente como un tambor. Necesitaba saber más, pero el miedo lo paralizó por un instante. El eco de sus pasos lo llevó a la puerta del sótano. Quería salir, quería correr, pero el impulso de descubrir la verdad lo mantenía anclado. Con un último vistazo a la figura de su madre, que luchaba por ser escuchada, sintió que su alma se desgarraba. ¿Por qué?, preguntó con desesperación, esperando que sirviera de respuesta. La figura desapareció y él se quedó solo, abordado por el silencio y la risa lejana que había marcado su destino. Decidido a no retroceder, empezó a buscar una salida, pero un fuerte golpe interrumpió su búsqueda. El sonido vino del sótano, como un trueno que retumbaba a través de las paredes, y él supo que lo que había despertado no descansaría hasta haber salido a la luz. Con terror igualmente esperado y anhelado, se sintió compelido a descubrir la verdad oculta detrás de la puerta del sótano. Mientras la oscuridad lo rodeaba, un pensamiento lo atormentaba. ¿Era realmente su madre quien buscaba ayudarlo? ¿O había un peligro mayor esperando a que desvelara el último secreto del legado familiar? La respuesta se acercaba, y él estaba listo para enfrentarla. Pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, un grito desgarrador resonó en el aire, paralizándolo en su lugar. ¿Acaso había alguien más ahí, o era solo el eco de su propia locura? La casa había despertado, y él no podía escapar. La oscuridad se espesó en el sótano, y el propio aire parecía cargado de electricidad. Sus pupilas se dilataron mientras su cuerpo se paralizaba, atrapado entre el instinto de huir y el deseo irrefrenable de conocer la verdad que tanto anhelaba. Cuando el grito se desvaneció, dejó a su paso una profunda inquietud. Era un sonido desgarrador, y no podía evitar preguntarse si había alguien más en la casa, alguien que había estado escondido en la penumbra. Un sudor frío le resbaló por la frente mientras su mente intentaba conectar las piezas de un rompecabezas que parecía tener más piezas que las que podría contar. Decidió que tenía que seguir adelante.
Se acercó a la puerta del sótano, que chirrió ominosamente al ser empujada. Cada paso que daba le pesaba, como si la casa intentara aferrarse a su ser. La linterna parpadeó, como si también ella temiera lo que iba a suceder. Al otro lado, el aire era denso y helado. La luz tenuemente iluminó un sendero hacia un pequeño cuarto extrañamente vacío, en el que una pequeña mesa de madera desgastada aguardaba. La mesa estaba cubierta de polvo y telarañas, pero lo que más le sorprendió fue una vieja caja de metal olvidada en una esquina. Se sentó en el borde, sintiendo la madera crujir bajo su peso, y alargó la mano hacia la caja. Dudó un instante, preguntándose qué suerte lo aguardaba en su interior. La caja tenía un candado oxidado, pero su curiosidad fue más fuerte que cualquier murmullo de precaución en su cabeza. Con un tira y afloja logrando abrirla, un crujido resonó en el sótano al soltar el mecanismo. El interior era un mar de fotografías en blanco y negro, viejas cartas y objetos que parecían contar historias que habían quedado atrapadas en el tiempo. No pudo evitar pensar en lo absurdo de haber ignorado el legado que llevaba consigo. Su pasado siempre había estado a un paso, aguardando ser desvelado. Al hojear las fotografías, su corazón se aceleró. En una de ellas, una figura conocida sonreía a la cámara. Era su madre, pero junto a ella había una mujer que jamás había visto. La extraña lucía inquietantemente similar a su madre, pero sus ojos denotaban una tristeza profunda, como si portara una carga que iba más allá de lo visible. Mientras continuaba mirando, encontró una carta arrugada casi escondida entre las imágenes. Al abrirla, el dolor de su madre lo envolvió con cada palabra escrita. No puedo protegerte de lo que he hecho. Lo llevado a cabo, mi hijo, no fue por mí, sino por una genealogía condenada. Las palabras parecían bailar en su mente, llenas de un significado oculto que amenazaba con desbordarse. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué secretos había mantenido su madre en las sombras de su vida? Entonces, un nuevo sonido interrumpió su pensamiento, el crujido de los escalones del sótano. Era un sonido firme, decidido. La casa había comenzado a revelar sus secretos, y algo más, alguien, se acercaba. El pánico apareció de nuevo, y sintió que el sudor le empapaba la espalda. Con manos temblorosas, levantó la linterna, la luz brillando intensamente hacia la entrada del sótano, esperando dar con la figura oculta que se desplazaba en la oscuridad. Esa figura, ataviada de negro, apareció en el umbral, y su corazón casi se detuvo. Era familiar y distante a la vez, con esos mismos ojos oscuros que tanto había temido. Sabía que vendrías, dijo en voz baja, haciendo eco de un pasado que parecía presentarse de forma tangible ante él. Su mente explotó en mil preguntas, solo que ahora, el eco de la risa no era lejana, era personal, era íntima. ¿Quién era realmente él en este juego de sombras y secretos familiares? La respuesta se encontraba frente a él, pero el tiempo se estaba acabando. La figura dio un paso hacia adelante, y un frío helador lo envolvió. Es hora de la verdad, murmuró, y eso despertó un terror profundo en su interior. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿La realidad era aún más terrible de lo que había imaginado? En ese instante, comprendió que la casa no solo contenía secretos, era un laberinto de los horrores heredados. Y la revelación final estaba más cerca de lo que pensaba. El susurro de su madre resonaba en su mente, y él sabía que no habría vuelta atrás. La oscuridad se desplomó sobre él mientras la figura avanzaba. ¿Podría escapar antes de que sus propios fantasmas lo atraparan? La verdad estaba al borde de desatarse, y el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras danzaban con la tenue luz de la linterna mientras la figura en la entrada del sótano se acercaba. Su rostro era un espejo de recuerdos, una mezcla de temor y curiosidad que lo mantenía paralizado en el lugar. ¿Era posible que su madre hubiera compartido secretos con esta persona? La familiaridad de los ojos le resultaba inquietante, como si hubiese cruzado miradas en un tiempo lejano. No hay tiempo para elegir el camino correcto, siguió diciendo la figura, su voz apenas más que un murmullo sombrío. Los secretos que han estado escondidos tienen un costo. Tú decides si lo pagas ahora o más tarde. Él tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho incrementarse. ¿Quién eres?
logró preguntar, su voz temblorosa resonando en el sótano vacío. Soy la que te enseñará lo que jamás querrás saber, respondió la figura, levantando una mano con un gesto casi ritual. No había duda, notó que un destello preocupante brillaba en su mirada, la linterna parpadeó, como si su luz también temiera a la sombra que se acercaba. Él apretó los dientes, decidiendo que no se dejaría intimidar. No tengo miedo de ti, se retó a sí mismo, aunque sabía que su corazón latía desbocado. ¿Temor? No, no es temor lo que sientes. Es el eco de todo lo que se ha ocultado bajo esta casa. Recuerdos que ni siquiera has empezado a comprender. La figura avanzó, su paso resonando en el suelo de piedra fría como un eco ancestral. De repente, la linterna iluminó una de las fotos que aún yacía sobre la mesa, la misma donde su madre sonreía con aquella mujer de ojos tristes. Bajo la luz, las expresiones parecían cobrar vida, y un campo de mariposas negras emergió del fondo de la imagen. Era una imagen tan vívida, tan llena de vida que instantáneamente supo que había algo en esa instantánea que le revelaría más que simples recuerdos. ¿Conoces a esa mujer?, preguntó, sin poder evitarlo. Era un vínculo, un lazo que hubo que cortar, respondió la figura, con una calma inquietante. Y tú, mi querido, eres el siguiente en la línea. Él sintió que la sangre le helaba las venas. En ese instante, una oscuridad densamente cargada de secretos parecía empezar a brotar de las paredes, como si las sombras estuvieran vivas y esperando actuar. ¿Qué significa eso? ¿Qué vínculo puedo tener con ella? El nudo en su garganta se hizo cada vez más incómodo. Esa mujer es parte de la historia familiar que tienes que redescubrir, explicó, señalando nuevamente la foto. Los secretos no son solo pasados, son un legado. Y cuando se desvelan el terror sigue a las nuevas revelaciones. Todo en él quería huir, salir corriendo por las mismas escaleras que había descendido. Pero algo más lo mantenía allí, un deseo intenso de comprender, de saber. Dímelo. Urgió, su voz superando el silencio que había invadido el sótano. ¿Estás listo para la verdad? Pero recuerda, cada verdad acarrea un precio. La figura dio un paso más, y la oscuridad que la rodeaba pareció estirarse como tentáculos, atrapándolo en su centro. Se dio cuenta de que la figura no solo era un reflejo de su pasado, sino también de un futuro que acechaba. La sensación de que su historia no era la única que se contaba abrumó cada rincón de su mente. Como hijo de todo esto, dijo la figura, su voz más fuerte ahora, te toca decidir. ¿Serás el guardián de estos secretos o sucumbirás a ellos? El sótano se llenó de una tensión palpable mientras él miraba a la figura, comprendiendo que, pase lo que pase, su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador, como el primero, resonó por toda la casa, desatando el caos y la desesperación. El tiempo se había agotado, sin más aviso. La figura se giró bruscamente, desapareciendo en la oscuridad como un susurro perdido en el viento. Él quedó solo, con la sensación de que algo vital había sido desatado. La pregunta lo carcomía, ¿qué devastador secreto tendría que enfrentar para descubrir la verdad sobre su linaje? La luz de la linterna se apagó al instante, sumiendo el sótano en la más completa oscuridad. Con su corazón latiendo en la garganta, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba, y la casa aún tenía más historias que contar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? ¿El precio de la verdad sería demasiado alto? La oscuridad del sótano se convirtió en un laberinto de sombras y ecos, donde el aire se espesó y los susurros del pasado parecían rodearlo. Él permaneció inmóvil, sintiendo la presión del momento en cada fibra de su ser. La luz de la linterna, ahora apagada, lo había dejado a merced de sus propios temores. Se preguntó si podría soportar descubrir lo que su historia encarnaba, si el precio valdría la pena. Un escalofrío recorrió su espalda. La figura había desaparecido, pero sus palabras resonaban en su mente como un mantra. ¿Serás el guardián de estos secretos o sucumbirás a ellos? Las opciones danzaban en su mente entre la obligación y la posibilidad de liberarse. Esta casa, su legado, lo había estado llamando durante años. Era hora de responder al eco de su historia. Con la determinación creciendo dentro de él, avanzó hacia la oscuridad donde había visto por última vez a la figura.
Aunque le temía, necesitaba descubrir la verdad oculta tras el baúl y el retrato de su madre. Su mano se movió, buscando la pared, cada paso resonando como un tambor en el silencio. Cuando finalmente encontró el baúl, la tapa estaba entreabierta, como si lo invitara a descubrir su contenido. Algo lo empujó a abrirlo del todo. Al levantarla, un torbellino de luz y sombras emergió, como si los secretos escondidos durante tanto tiempo comenzaran a desbordarse. Había cartas, fotos y más objetos que esperaban contar su historia. Con una mezcla de miedo y anhelo, comenzó a hurgar entre ellos. Las cartas eran un reflejo de vidas pasadas, sus letras cargadas de emociones profundas y tragedias escondidas. Historias de amor, traición y el precio de su legado. Con cada hoja que leía, se sentía más conectado a sus antepasados, una cadena forjada por secretos y silencio, un eco que parecía repetir su nombre. De repente, su mirada se detuvo en una carta que tenía el símbolo que había visto antes, un diseño conocido. El nudo en su garganta se apretó aún más mientras recordaba las historias que su madre jamás le había contado. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. Querido hijo, si encuentras esto, significa que has dado el primer paso. El legado que llevamos es uno de poder y sufrimiento, un círculo que puede romperse, pero solo si tienes el valor de enfrentar la verdad. Las palabras se desplegaron como un torrente de emociones. Allí hablaba de una maldición que había seguido a su familia a través de generaciones, un oscuro secreto que había llevado a la muerte y desesperación. Los temores de la oscuridad que había sentido toda su vida comenzaron a tomar forma. Todo lo que había creído sobre su familia, su identidad, se desmoronaba en el aire denso del sótano. Y un grito lejano atravesó las paredes otra vez, pero esta vez no lo aterró, lo llenó de fuerza. Él no estaba solo en su tormento, había una lucha interna que debía resolver. Al cerrar los ojos, recordó el rostro de su madre en la foto. Ella había soportado la carga sola demasiado tiempo. Estaba listo para romper ese ciclo. Con la carta aún en su mano, el calor de la determinación se encendió. Haré lo que sea necesario, murmuró al vacío, su voz resonando con un eco de poder. Sin mirar atrás, salió del sótano con el peso de su madre y su historia sobre sus hombros. La luz del vestíbulo se sentía cálida, como si la casa misma estuviera agradecida por su valentía. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía una ligereza que nunca había experimentado. Había desatado un poder que no solo era suyo, sino de aquellos que habían venido antes que él. Cuando finalmente cruzó la puerta principal, el aire fresco de la noche lo envolvió. Miró hacia la mansión, ahora iluminada por la luna. Aunque había encontrado sus secretos, comprendió que nunca podría olvidar de dónde venía. Finalmente estaba listo para afrontar el futuro, vacío de sombras y lleno de luz. Los murmullos de su familia se desvanecieron, y la risa llena de vida que había temido se convirtió en su guía. Había hecho las paces con él pasado, y estaba preparado para fundar una vida nueva, marcada no por el miedo, sino por la esperanza. Con el corazón más ligero, dio paso a la libertad. Ahora más que nunca, comprendió que el valor de la verdad estaba en conocer y aceptar la oscuridad, y con esto, un nuevo camino se abría ante él. Por último, recuerda, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean esto. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal.